Vos pensás que yo soy tu abuela. Bueno, listo. O una tía abuela. Arrancamos desde ahí. Listo. Hoy me levanté antes de la alarma, o sea, imagínate cómo estaba. Ansiosos. A ver, ¿ansioso? Sí. Ahí empezamos. Ay, Sí, empezamos. bueno, puede Seguí, ser un buen filmá arranque esto. como para Empezamos. descontracturar. Claro, hay que decir lo que uno O sea, y siente. no solo porque cumplía mi hijo, me levanté antes solo. Y sí, ¿sabés por qué es? Porque cuando vos te va a pasar algo, pero yo soy como una muerta viva, ¿entendés? Porque como vos nacías y yo ya estaba en política, Bueno. entonces yo siento que entro a las universidades, como reformé la Constitución, y siento que me tratan como una Sí, muerta. sí. Esa es una cosa. Hay chicos que nacieron después de que Claro, vos hayas eso es lo que- reformado la Constitución. Exacto, y que están voy, por estudiando. ejemplo, a todas las universidades y me saco la foto con la Constitución que está inscripta. Ahora, si quieren, la traemos. Que tiene mi nombre, y entonces yo me doy cuenta que soy una muerta viva. Bueno, A mí me no, pasaba porque por eso a eso los vinimos. 22. Sí. Por eso vinimos. Gracias, Lilita, por recibirnos. Como te decíamos, nosotros veníamos del CIAS, que es Sí. una comunidad de jóvenes vinculados con la política y con distintos sectores de la sociedad, que tenemos ganas de tener un diálogo desde otro lugar. Y en un este cura que momento. tiene una gran formación y Estamos una a gran cargo, cualidad sí. para crear esta gran familia en El Salvador. Exacto, la persona que nos ordena en el CIAS Así es. es Rodrigo Sarazaga. Así que bueno, como se vienen los 10 Y años. acá está la directora también Acá con está la nosotros. directora, De Natia la Arguete. maestría, por ahí atrás. Ahí está Aquí. la directora de la maestría, que es Bárbara, flaquita. ¿no? Que dice que ya te entrevistó cuando era más joven. Ah, mira cuando era más joven, sí. 99 y 2000. Ah, entonces ahí estaba en mi peor momento. En mi mejor momento, pero en mi peor momento de estrés. Y vamos a pasar por ahí porque, bueno, es la antesala del 2001, así que, bueno, ya vamos. Yo Sí, traté de vamos a ser preguntar. cortita para... No, lo que vos quieras. La idea No, es porque eso. si no podemos ser... Yo te puedo contar la vida, parezco funel memorioso, porque además me acuerdo de todo. Es muy larga la vida. No, Ya bueno, tiene pero que venimos por terminar eso. dentro de poco. Así que vengan a mi velorio. ¿Ves? Ya nos invitaste. vamos Vimos en todos, otra sí. entrevista que dijiste que lo tenés todo muy planificado. Todo planificado. Perfecto. Sí, ahí vamos a estar. Y no, y bueno, un poco lo que hoy estemos acá es porque vos tenés más de 30 años de trayectoria y es como nosotros que estamos arrancando en esto, es como que parece que los ciclos son cortos y pasan personajes de la política y vos los viste pasar a todos. A todos, sí. Entonces, ¿cómo es esto de en tus 30 años de trayectoria? La verdad que formaste entré muy partidos, joven. Formaste coaliciones, las rompiste. Sí. O sea, ¿qué te motiva a seguir haciendo esto? Ah, antes no sabía. Antes, cuando fui convencional, no sabía que iba a entrar a la política. O sea, a ver, la vida es como el río de Heráclito, somos el río. Yo eso sí lo aprendí porque leo a Borges desde que soy joven y leo filosofía por eso y leo a Chesterton por eso, etc. Primero no lo entendía Borges, claro, ¿eh? Pero después me llevó a estudiar toda la filosofía para entenderlo a Borges. Y entonces hay un poema de él que yo siempre lo doy en clase que se llama Heráclito, ¿no? Dice, somos el río. Quiere decir, estamos hechos de esa rara ficción que es el tiempo. Lo repito en todos lados. Somos tiempo. Y finalmente el tiempo es una ficción. Entonces el problema de la vida, del sentido de la vida, es qué haces con ese sentido del tiempo. Nada más, eso es el sentido de la vida. Vos tenés un tiempo que termina, gracias a Dios, porque la eternidad, como también lo dice Borges, es un castigo, porque estás herida, ahí está la vieja loca que no se muere nunca. Entonces vos tenés un término y el sentido de la vida es qué haces vos en ese río que corre, que sos el río además. Entonces en ese río vos te dejás llevar por el río o a veces tenés una cosa así metida como, ¿cómo se llamaba esto que se ponían los caballos? Como Las orejeras. Las orejeras de los caballos, que tenés solo una obsesión. Entonces no ves el río, no ves la rama, no ves los pájaros. Y eso me pasó a mí. El río me fue llevando y yo me dejé llevar porque a los 3 años ya quería ser abogadora. Entonces cuando me encuentro a los 37 con un estudio, ya siendo titular de 2 cátedras universitarias, etcétera, y me dicen, tampoco le doy relevancia a los cargos, porque yo detesto los cargos. Entonces me dice, ¿vos querés ser convencional? Me dice un íntimo amigo mío, yo le digo, mira, no sé, porque yo con el Nacho, que tenía 4 meses, con todo el estudio, le digo, yo no puedo. Y entonces después me ofrecen, y bueno, ahí voy a hablar con mi papá, que se estaba muriendo, que eran los que amaban la política, y lo hice por él. O sea, no sé si lo hice por él, no sé, me parece que un día estaba rezando, pero eso fue cuando fui diputada. Pero lo hice por él, porque él se moría, ya se estaba muriendo. Y bueno, me fui a tomar apuntes, yo me acuerdo. Bueno, le digo a Jorge Winter, que ahora se murió,
que era socio mío también, pero había sido mi jefe, procurador en el Superior Tribunal de Justicia. Digo, bueno, voy a ir. Pero total, tomo apuntes para dar clases. Fíjate vos en qué mundo vivía yo. Yo no estaba para ser convencional o para ocupar un lugar. Yo tenía una ética intelectual. Esto era lindo para darlo vivo en las clases. Y así terminé. Entonces, de repente, fui a la redactora, redacté parte importante de la Constitución, tratados internacionales, derechos humanos, igualdad de oportunidades, transnacionalidad. Le metí la declaración de inconstitucionalidad a la verdad que me di todos los gustos. Pero estaba desde las 7:30 de la mañana hasta no sé qué hora. Y después me ofrecieron ser diputada nacional. ¿Por el radicalismo? Claro, pero yo no era radical. O sea, mi pasvina es radical, pero yo no era radical. En realidad yo soy una libra. Y toda la vida lo voy a hacer. O sea, fundé partidos, todo. Pero no, soy heterodoxa, ¿te das cuenta? No puedo ser metida fácilmente en una organización. De hecho, dejé la universidad porque ya estaba cansada de ser titular, para que no me quieran matar los adjuntos. Renuncié a Derecho Político, renuncié después a Derecho Constitucional, renuncié a la justicia con sueldo después de Cámara cuando tenía 30 años, renuncio a veces a las diputaciones, porque por ahí me quiero ir, ¿entendés? Me quiero ir y después vuelvo. En eso me parece que soy parecida a Lem, que no aguantaba mucho el encierro de las instituciones. Y bueno, y ahí sí empezó la presión para que sea diputada nacional, porque tenía una imagen pública muy alta en el Chaco. Entonces uno de los... Siempre te usa la política, ¿no? O León, que era anti-alfonsinista, quería que yo sea candidata a gobernadora. Rosas, que era un hijo de León que se peleó con él, quería que yo sea candidata a vicegobernadora. Bueno, y a mí me espantaba todo. Yo decía, ¿yo de qué voy a vivir? Si vos sos honesto, no podés vivir del sueldo de gobernador, porque yo ganaba mucho más, tenía 8 hijos que criar, tenía un estilo de vida, con lo cual yo tenía que trabajar de 7 a 10 de la noche. Y bueno, y entonces iba Rosa todos los días, que sea diputada, bueno, diputada nacional y diputada nacional. Y ahora les voy a contar algo, voy contando la historia de mi vida, porque en algunos casos no cuento estas cosas. Y entonces yo un día, que era agnóstica total, pues yo decía, Dios ha muerto, viste, toda esa cosa que para ser intelectual Dios tiene que estar muerto. Bien tipo Sartre. Entonces yo estaba acostada, estaba mi marido ahí, y yo recé un Padre Nuestro, pero fue siempre Padre Nuestro porque recé un Padre Nuestro, porque me agarró como... Entonces le dije, me parece que yo tengo que no ponerme a lo que me pasa. ¿Entendés? Era como no ponerte a lo que te pasaba, era esta explicación de la anteojera, porque esto me parece que los puede ayudar a ustedes. Nunca hay que estar en un lugar determinado, siempre, ¿viste? Podés estar en la política, ahora también estoy chocha, tengo el estudio, tengo baililitas, qué sé yo, no siempre, después vuelvo a la política, no se sabe a dónde uno va. Y ahí sentí sí que no me podía oponer y dije, bueno, lo único que puedo hacer es diputada nacional y el único sentido mío era dictar las leyes que reglamenten la Constitución, que de hecho la integración de consejo que rige ahora, porque fue declarado inconstitucional la anterior, está hecha de mi puño y letra. Presidente era Pichetto de la Comisión de Justicia y yo vice. O sea que se fue dando. Y después se fue dando la legitimidad pública. Y un día le dije a Alfonsín, pero mire doctor, míreme, porque yo esto voy a ver Estado y Sociedad. Acá hay algo que me excede a mí. ¿A qué era lo que me excedía a mí? Porque vos podés ser una intelectual brillante, podés ser una jurista brillante, pero yo he conocido juristas brillantes en el Congreso y no por eso todo el mundo te paraba en la calle. Además no era una modelo ni nada que... Y le digo, miren, podemos estar frente a una legitimidad carismática. De acuerdo, porque a Alfonsín le contaba mucho hablar de teorías conmigo, ¿no? Entonces, y yo sé todas las teorías políticas y soy una especialista en teoría del Estado y todo eso. Entonces le dije, mire, a mí me parece que usted me tiene que observar y que el partido me tiene que observar. Porque, le digo, yo primero pensé que podía ser una moda, viste que hay personas que entran y salen. Pero esto yo lo pensé en el 97. Pero pasaba el 98, el 99, cada vez tenía más legitimidad y le digo, ¿qué van a hacer conmigo?
porque esto me trasciende, esto no es mío, que es el momento de mi conversión, ¿no? Que yo asumo, yo quería volver siempre a mi casa, quería volver al estudio, total, yo estaba por 4 años y ahí me di cuenta bueno, que yo tenía un servicio que cumplir, que era doloroso, y me entregué a ese servicio. ¿Tuvo muchos Y en costos? el medio me divorcié. Sí. En el medio, mi hijo más chico se quedó a vivir con su papá porque yo estaba muy amenazada. En el medio, Victoria, que estaba conmigo, quiso volver porque estaba con 3 custodias. O sea, yo vivo amenaza de muerte del año 96. De hecho, mataron a custodios, etc. Bueno, y ahí me olvidé que era yo, antes. Me olvidé. Por eso hay una foto que le estaba contando ahora, que yo estoy con 120 kilos, que yo no me reconozco ahí. Y tenía 40 años, 42 años. Porque todo sucedió, fíjate, yo entro en el 94, en el 95 soy diputada, en el 99 gana la Alianza, ya ganamos en el Chaco con Alianza, porque yo la hago con el Frepaso después de que vuelvo de la Constituyente. Ya en el 99 era la persona que acompañaba de la Rúa en los actos como porrista. O sea, y el trato es como, ¿viste? Porque en el fondo yo vengo de una familia donde mi papá era muy carismático. O sea, yo hablo con cualquiera, con todo el mundo es igual. Y bueno, él no quiso ver eso. Y después vino la comisión de lavado. Un diputado me pide investigar todo lo que es la banca offshore. Y me dice, la única que lo podés hacer a vos. Me dice Gustavo Gutiérrez, íntimo mío, que ahora es concejal en Mendoza, que era un diputado de los conservadores, porque acá no se trata de ser conservador, ser peronista, radical. Acá se trata de tener coraje o no tener coraje, de ser decente o de no ser decente, no se trata de otra cosa. ¿Está claro? No, hay cosas que trascienden la ideología, absolutamente. Bueno, entonces él no podía solo, entonces yo le dije, bueno, pero tenemos que ir a Estados Unidos, porque acá nos van a matar. Le digo, porque yo ya estuve en una cena donde el presidente del Citibank, que era el que nosotros denunciábamos, estaba en la cena, en un momento que a mí me querían que yo sea vicepresidenta de la Rúa, porque no se hacía el acuerdo con Chayo, ni loca iba a ser vicepresidenta, pero no importa. Y me invitaron a una cena donde yo ya vi que el encargado, que ahora está preso porque era espía ruso, el que era encargado de negocios, ahora lo detuvieron en Estados Unidos porque era espía ruso, de la embajada, estaba, y yo me di cuenta de la complicidad. Entonces le dije, acá hay que saltar la embajada e ir directamente al Senado. Entonces me ayudó un amigo que vive en Miami, que es un gran periodista, que ahora me va a salir el nombre, que escribe en La Nación, que tiene programas. ¿Cómo se llama? No. Bueno, ahora me voy a acordar, que escribe en el Miami Herald. Y entonces me dijo, mira, Lirita, nos hicimos amigos en el acto. Y entonces dijo, mira, Lirita, la única forma es que vayamos al Comité del Senado de los Estados Unidos. Allí fuimos nosotros con toda la documentación, que eran las auditorías del Banco Central, donde se veía cómo el Banco de Moneta, que era el Banco República, se sacaba, había un grupo que invertía en la Argentina, que eran todo un grupo de amigos del Citibank, y del Citibank Nueva York también, del presidente, ese hombre había vivido acá. Y entonces, te imaginas, era contra el Citibank Nueva York. Bueno, nos fuimos al comité, me atendió una señora, y yo vi a la señora y dije, esta nos va a ayudar. Yo creo que de lástima, porque creo que estaba con ese suéter verde que después van a ver, todavía no tenía la cruz. Todavía no tenía la cruz en el último viaje, pero yo siempre con el suéter verde porque yo creía que no había otro talle de tal. Y ahí empezaron, la cosa es que vamos a hacer, y a los 2 meses secuestran los documentos, porque el Senado de los Estados Unidos, el subcomité de lavado de dinero, tiene facultades para secuestrar la documentación de los bancos. ¿Te imaginas? Nosotros no podíamos hablar, pero secuestrar toda la documentación del Banco República y el de otro más también, el de Ducler, muy vinculado, Massa era secretario de Ducler. Massa de hoy era secretario de Ducler. Entonces, estaba el banco y secuestraron, con lo cual nosotros estábamos directamente, no podíamos hablar, no se podía decir nada.
Pero ellos ya sabían, les habían secuestrado la documentación, Moneta también, así que lo que vivimos 6 meses yo no te puedo decir. Yo no te puedo decir porque era la metida de la inteligencia, la cosa, el ataque, sobre todo contra Gustavo, pobre, y contra mí también. Pero a mí me encantan los agravios porque es la bienaventuranza. Tengo una pregunta. Y ahí fue cuando nos entregaron, un día antes me quieren matar, matan a un supuesto informante nuestro, y ahí sale el informe. Y ahí estoy yo con la foto, y todo el Citibank, con el presidente del Citibank acusado por los senadores. Yo no sabés qué impresionante ese momento, porque tampoco lo busqué. ¿Entendieron? Vino alguien y me pidió ayuda. Pero No es que lo hice yo, me pidió ayuda y yo ayudé. Pero una pregunta, cuando encarás esas grandes aventuras, o sea, como es combatir la corrupción, ¿lo haces solo, lo haces con un equipo? Porque nosotros conocemos a varios de los que son de la coalición, sí, y tenés grandes chicos, buenas personas, muy formados, pero también parece que es como un espacio como que chico, no de muchas personas. Entonces, no, es familiar, es grande, pero no es tan... Lo que pasa es que lo que no tienen otros partidos es esta filiación en la adversidad. Vos pensás que Fernandito tenía 21 años y tenía que cruzar en la comisión de Fernando Sánchez, sí, ¿no? Sí, Yo le digo a sí. Fernandito. Me di cuenta de que no hablabas. Fernandito tenía 21 años, qué sé yo, Adrián tenía 23 y mi hijo tenía la misma edad. Entonces, Fernando se tenía que cruzar a Uruguay, se escondía con los uruguayos le entregaban las cuentas que tenían los argentinos afuera, ahí descubrimos coimas, ahí descubrimos el tema de las armas, es decir, que habían pasado por distintas cuentas blue, pero también era divertido, ¿está claro? Porque desde muy chica yo aprendía, tuve muchas muertes y todo, y después ya soy tragicómica. O sea, la única forma de relativizar el dolor, se los digo a todos como consejo, es también, un poco hacemos las mujeres que estamos llorando por un hombre, después terminamos muertas de risa y ya estamos pensando en otro. ¿Qué quiero decir? Los dolores se relativizan. Ahora, el estrés de que te maten a tus hijos, de que te maten a tus hermanos, de cuando le mataron el custodio el mismo día, cuando sale un pedazo del informe, le matan el custodio en la puerta de la casa en Mendoza a Gustavo, y eso que tenían, yo lo llamo al ministro del Interior, le digo, ponga custodia, mi hermano, todos porque ahí te mataban. Bueno, y la verdad es que no sé, no tengo miedo. Pero vos venís diciendo esto de que un poco se fue dando, de que se fue fuiste dando. creciendo, que sentiste que era es algo que la que vida excedía. Es eso, ¿viste las redes? Sí. Señor, me ha llevado a la orilla, ¿está? Sí. Y vos te mandan adentro y vos tirás las redes, qué sé yo. Pero llegó un momento en donde vos tenías una estructura nacional que fue muy importante posteriormente en muchos procesos electorales, el equipo que vos tenés hoy, todo lo que es la coalición cívica, que sigue incorporando cuadros jóvenes y demás. Así es. ¿Hay en alguna etapa de este proceso también un momento de conciencia con el armado y la representatividad que vos tenías que llevó a configurar un esquema de liderazgo dentro de la coalición cívica, el cómo ejercías ese liderazgo, el cómo se contenían las redes federales que armaste, cómo se daba ese proceso también de trabajo interno? Son momentos de momentos, ¿eh? Hay momentos en que todos se suman porque vos tenés mucha legitimidad pública y hay momentos en que muchísimos se van porque vos perdés legitimidad pública. Sí. Y eso fue una cosa muy impresionante y muy buena. Porque finalmente sí, somos un partido chico, pero que fija agenda. Sí, claro. Y en realidad el poder es fijar agenda. Sí. Hemos logrado todo lo que hemos querido, del ingreso universal a la niñez, al Consejo de la Magistratura. Si todo lo que hemos querido, el 82% móvil del salario mínimo y vital para los jubilados, que lo vetó Cristina, pero que va a salir finalmente. ¿Qué quiero decir? Uno fija agenda, es una cuestión de ideas. Ahora, las derrotas en esos procesos aluvionales que le puede pasar a Milei, nosotros tuvimos dos dificultades. Primero, que en el 2003 se fueron muchos porque en realidad venían porque yo era presidente. Yo regulé mi derrota ahí. Entonces, los que estaban más ligados a Kirchner, que venían del peronismo, se fueron. Graciela Ocaña, por ejemplo, que se va al PAMI, etc. Y ahí los gobiernos que venían me trataban de destruir, de dejarme sin nada. Entonces ya hay un momento que me ofrecen, quieren ser juez de la Corte, a través de Sergio Acevedo, que era jefe de la CIDE, que después fue gobernador y lo destituyeron.
Yo le digo, no, mira, vamos a hacer una oposición responsable, nos ofrecían el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, y dijimos no, porque en realidad te cooptan, ¿está? Entonces nos quedamos. Y ahí nos quedamos, yo no sé cuántos diputados éramos, pero también sumé a los de Chacho, que después se fueron, porque Chacho se cayó al piso. Y lo que no me arrepiento porque fui generosa, de ahí viene la tata con la cual construimos el partido y todo. Entonces cuando vos perdés se te van algunos, se te van varios. Igual estaba empatada con el resto y sin un peso y con un solo cartel. Pero no teníamos 2 carteles, teníamos un solo cartel que estaba pegado al auto y así todos sacamos el 15 sin fiscales. Y sin plata, porque el día que nos teníamos que inscribir, le digo yo, pero no tenemos plata para las boletas, igual que la última vez, vamos a hacer la interna. Y vino Maxi y Maricel y me dijeron, mira, no nos alcanza ni para la boleta en Capital con los que nos da el Estado. Y bueno, le digo, me voy a ir a negociar si no podemos. Y a los empresarios no les podemos pedir plata. Y en ese momento, en el 2003, le digo, bueno, viene un hombre que estaba muy allegado a nosotros y que lo quería Ilia era muy amigo de mi padre, y dice, las empresas farmacéuticas, lo digo con todas las letras porque siguen financiando a toda la política, son un escándalo los precios de los medicamentos, te quieren dar $500.000. Yo no sabía ni lo que eran $500.000 y le dije no. Entonces el hombre me agarra y me dice, pero ¿cómo no? Si vos podés ser presidente, no. Yo ese precio, no. Porque en todo caso no sabía por qué estaba en el río, pero lo que sí sabía es que yo no iba a depender de la contribución privada empresaria. Eso lo tengo claro. Nunca. Voy a morir así. Porque ya me ofrecieron después $100 millones. El Fernandito iba y devolvía y decía, no, nos ofrecieron $1,5 millones. Fernandito, decirle que muchas gracias, que lo invito a tomar el té, pero nosotros no recibimos un peso. Entonces, entre la diáspora que se produce cuando vos tenés la derrota, yo voy de derrota a victoria, porque tuve, qué sé yo, saqué millones de votos en el 2007, nos robaron, luchamos contra el sistema, pero fuimos institucionalistas, ¿no? Y no me dejé financiar, si no era presidente, obvio, si no era presidente. Si no era presidente, no en el 2003, lo era en el 2007, es obvio que si yo aceptaba, por el carisma llegaba, pero iba a depender de determinados grupos económicos en la Argentina, con lo cual vos perdías libertad. Y esa libertad, ya, o es de Dios, o es el río, o viene de Dios, y si no viene, mejor. ¿Está claro? Prefiero perder a depender. Yo soy solo, en todo caso, la única obediencia que acepto es cuando siento en mi corazón y en mi interior que es un mandato, que hay un deber supraético, como evitar que esto sea Venezuela en el 2015. Y tuve que hacer ese acuerdo, que te imaginas que yo a Macri, la primera vez que le hablé, le dirigí la palabra, porque ni lo miraba, fue cuando hice el acuerdo. Así que el tema de construir, a mí no me pueden hablar mucho de construcción, porque Maxi es el que se encarga, Romina, Marisela, y hubo armadores, ¿entendés? Fueron armando ellos el partido. Pues yo no sé fiscalizar una mesa. Pasaron 30 años y si a mí me ponen a fiscalizar una mesa voy a hacer un lío con las planillas. Porque vine así, ¿entendés? Vine como el mandato de mi padre, después mi hermano decía Lili, ay hermana, hace diputada, que se murió el médico, que era mi íntimo amigo, qué sé yo. Y al final me convertí en esto que soy. Además, por ahí estoy de moda, entonces eso sí, todo el mundo me quiere, pero no todo el mundo me vota. Entonces por ahí era el 1,8, a los 2 años el 35 en Capital, después el 52. Me decían, no te agrandes, ¿qué me voy a agrandar si hoy están y mañana no están? Y después del año pasado, que tuve 2 ACV, porque empezaba a denunciar ya un narcotráfico transnacional en Santa Fe, y se ve que era tal el esfuerzo el que yo hacía ya en volver, deben ser los recuerdos de lo que pasé antes, que cuando llegué a Esperanza, se habían explotado el auto blindado, se habían explotado las... Yo no cuento nada de eso porque no hago escándalo de esas cosas, las dejo pasar. Pero bueno, tuve la ACV y ahí dije, no, subíme a una barca y ahí estoy en la barca. ¿En qué barca estoy? En la barca de Jesús. Estoy ahí con las redes, qué sé yo. Y afuera hay tormenta. Después se verá quién sube a la barca, si me quedo sola, pero un día Alfredo Bravo me dijo algo
muy impresionante, era un diputado socialista, que a lo mejor ustedes lo conocieron, extraordinario, de mal carácter, celoso, había tenido una hija que se había muerto a los 8 años, entonces yo era su hija, era su hija. Entonces éramos un grupo que además salíamos a comer, que madrugábamos tomando y charlando, y que después a las 8 de la mañana estábamos trabajando. Elisa Carca, que ahora está en la coalición cívica, que es como mi hermana, y era un día que yo lloraba porque estaba votando en contra de la Alianza a todas las leyes, pero se me planteó un dilema, que es cuando estaba Patricia también de diputada en ese momento, cuando rebajan el 13% a los... Yo le dije, yo esto no voy a votar. Yo la rebaja de los sueldos no voy a votar y las jubilaciones. Pero si votaba a favor, también votaba en relación a un golpe que estaba haciendo el PJ, ¿entienden? Porque había un intento golpista de la Rúa, de radicales y PJ, no era el PJ, era radicales y PJ. ¿Eso es del inicio de su gobierno? No, en Alianza sí, fue terrible. Bueno, pero yo no soy golpista de nadie, escuchame. ¿Y esa barca que nombras? Y bueno, no, espera, y ahí él me dijo algo que a mí me gustaría dejarles, que me dijo, mira, si a veces te quedás solo, yo lloraba, tomaba café y fumaba. Y él me dijo, si que te quedás sola cuidando la bandera, después vuelven todos. Yo lo asocio a lo barco, él lo asoció a la bandera. Pero ahí dejé de llorar. Entonces me abstuve, pero dije que era una barbaridad, que votaba en contra, que no podía ni ser golpista, ni voltear a mi gobierno, y al mismo tiempo no podía convalidar esto. O sea que, bueno, la coherencia cuesta, porque además tus amigos te tratan como leprosa. Mis amigos del radicalismo, mis íntimos amigos, no me hablaban. No me hablaban y que se quería acercar a mí. Yo tuve muchos años de leprosa. Cuando perdí en el 2011, mis propios diputados no se querían sentar al lado mío. Ahora, en otras épocas todo el mundo se me rodeaba para sacarse fotos. Y venían los diputados de las provincias y cualquier diputado del PJ o del radicalismo se ponía atrás, como yo hablaba con todo el mundo, y se sacaba las fotos. Esa es la realidad de... Por eso a mí, en la política, que tengo dos cosas claras. Que no voy a quebrar las convicciones, que soy pragmática en la construcción de alianzas bajo determinados casos, es decir, no es que no hago política, no tengo obsesiones, que mientras no se quiebre el liderazgo, la causa sigue, y la otra es saber que uno tiene que ser generoso a pesar del egoísmo de los demás. Porque mi peor experiencia de la política es el egoísmo de personas que yo llevé a la presidencia, a gobernaciones, a todos lados. Y después, al otro día, ni siquiera te reconocen. Son oportunistas. Y yo creo que el problema de la política no es la corrupción, por ejemplo, en diputados, Senado es otra cosa. El problema es el egoísmo, ¿no? Y en el mundo el problema es el egoísmo, no estar en el lugar del otro. Ahora, nunca uno puede convertirse en un egoísta. ¿Y después de 30 años hay alguna situación o algún momento que pasaste que te arrepentís de las elecciones que tomaste, No. de cómo resolviste? No, porque uno cuando comete errores se tiene que perdonar, chicos, porque si no tiene errores uno, que son errores de mala fe, o sea, errores que uno quiso hacer el daño, se tiene que perdonar, en la vida y en todo, porque no podés vivir con mochila de culpa. Para eso está Jesús, si querés andar a tomar la Eucaristía, el genial del mundo, y el que no es creyente que se perdone, porque en ese río el agua te va purificando si vos vas tratando de hacer lo correcto, ¿entendés? No te arrepientas, sino seguramente voy a tener muchos errores, debo tener tremendos errores con mis hijos, tremendos errores con algún marido, pero no me paso pensando de quién es la culpa, ¿está claro? Porque si te llenás de culpa, sobre todo las mujeres les digo, miren que yo nunca peleé un asco. ¡Ay, cierto que había que poner un asco! Nunca peleé un asco, nunca le hice un sangre a mis hijos, un día barrí la galería y me aplaudieron todos, pero trabajé toda mi vida para darle los gustos, qué sé yo. Mamá sabe planchar, decía una el día de la madre. Victoria era chiquitita y se reía. Así que, no sé. Y te paso una pregunta. También puedo salir de la política, me gusta la bisutería. Sí, no, me gusta la moda, me gusta la estética. La estética es un elemento central de la vida. Vos sabés que antropológicamente,
cuando vos buscas el origen del Homo sapiens, que lean los libros de Harari y habrán leído, van a ver que hay un elemento central, ¿no? Y de Harari de otro que está en un lugar en Burgos, donde hay una excavación antropológica, ya me voy a acordar el nombre, que antropológicamente el Homo sapiens lo que empezó primero es a pintarse, es a embellecerse. Es decir, la estética es parte antropológicamente, no es una frivolidad la estética. Por eso Adorno decía, la estética tiene que ver no solo con esto de pintar, no se pintaban los hombres, se pintaban las mujeres, querían embellecerse. No hay que tener ningún problema, no hay que vivir como un zaparrastroso para decir que uno es de izquierda, ¿entendés o no? Pero podés ser de izquierda y vestirte bien, ¿viste? Pero además todo es falso ahí, porque nadie vive en Fuerte Apache, pero hablan como si estuvieran en Fuerte Apache. Yo quiero que los de Fuerte Apache vivan como clase media, porque el pobrismo lo detesto. Y ahora los de izquierda detestan la clase media, yo no sé qué problema tienen con la clase media. Entonces, más allá de las ideas. Pero nosotros queremos eso, y Adorno decía, Adorno es uno de los creadores de la Escuela de Frankfurt, judío, junto con Horkheimer, judío, que ellos eran marxistas. Y resulta que un día ellos se van a Nueva York, pero cuando ven en Nueva York y ven lo que está haciendo Stalin, que está matando de una manera terrible, que es peor que Hitler. Stalin es peor que Hitler. Hitler era un psicópata obsesivo terrible, mató gente terrible, pero Stalin mató a 40 y pico de millones de personas en su propio pueblo. Y entonces ellos dicen, no, al final nosotros tenemos que ser metodológicamente marxistas, que es criticar permanentemente nuestras propias ideas, pero nosotros tenemos que vivir en una democracia liberal. ¿Qué digo? En una democracia constitucional liberal, porque es en el único lugar donde podemos pensar sin ser reprimidos. Por eso es el lugar, a ver, en el autoritarismo no puede haber pensamiento, no puede haber expresión, y estamos yendo al autoritarismo en todo el mundo, y además con medios tecnológicos tan terribles que van a dejar 2/3 de la humanidad idiotas, es decir, incapaces de pensar. Yo creo que este es el proyecto transnacional que está en marcha. Mientras tanto te dicen, ya no vas a trabajar, vas a ser feliz, no vas a tener casa, y ustedes andan todos, van de un país a otro hasta que un día se encuentren con que no tienen nacionalidad, no tienen ciudadanía, no tienen arraigo, pero en el fondo hay una cosa es ser cosmopolita, y otra cosa es esto de una transnacionalidad donde poderes privados, la guerra tecnológica ya está entre los grupos americanos, está con Elon Musk, que es un peligro absoluto y total, con Xi Jinping y toda la... cómo controlan las personas. ¿La tecnología es como responsable de esto que está pasando? No, ¿Es una herramienta que es usada por algunos para...? La tecnología es neutral, pero una tecnología al servicio del poder privado o del poder político es Hiroshima y Nagasaki. O sea, ¿te parece bien lo que hizo? No solo, ahora ya no es la nuclear, ahora ya no es la nuclear. A ver, por ejemplo, vos tenés un TikTok en China, ¿no? Adentro de China vos no tenés el TikTok que está fuera de China. TikTok dentro de China está enseñando y educando a los chinos. Fuera de China está entreteniendo. Entonces vos vas a tener occidentales entretenidos en tonterías y vas a tener chinos que no tuvieron la educación educados. Tema Irlanda. ¿Qué hizo Irlanda? No tenía educación, hoy tiene el 68% con terciario universitario. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a la inteligencia artificial? ¿Qué estamos haciendo para ver si vamos a hacer el modelo Centauro? ¿Qué vamos a enseñar? Si enseñamos a descifrar. Una tecnología... Yo lo dije hace 30 años en la convención. Bueno, creo que nadie me entendió, pero no importa. Ya lo decía Bobbio. Si la única forma de encontrar libertad en el mundo de la imagen, que empezaba la revolución de la imagen, era la subversión semiótica. Es decir, ¿qué es eso? La crítica. Poder repensar la imagen que estás recibiendo, poder darte cuenta de la manipulación, poder darte cuenta del sesgo. Entonces vos podés usar la tecnología y es bárbaro. Yo la uso, yo me voy a las conferencias que quiero,
Además están todos los muertos, así que yo estoy en conferencia con los muertos vivos ahí y tengo un placer ante la decadencia de la cultura, estudio neurociencia. ¿Usás ChatGPT? No, ¿Probaste usar esa sí, inteligencia? pero me lo prueban total siempre. Yo no sé manejar un celular, porque, y además qué buena decisión tomé, porque yo lo decidí ya hace mucho tiempo. Tengo un celular, pero yo no lo atiendo, no sé, más no sé escribir a máquina, ¿cómo voy a escribir un celular? Yo siempre dicté, pues yo soy reina, no te olvides. No, está bien. Entonces, eso de no tener el teléfono es bueno. Y si ustedes son adictos al teléfono, fíjate, si tu vida es tiempo y vos estás pendiente de que te llame tu mamá 10 veces por día, es porque está desocupada. ¿Está? Si te hablan tus hijos 5 veces por día, es porque están desocupados. ¿Cuándo se hablaba ante la gente? Bueno, si vos estás estudiando, se moría alguien, te avisaban. Yo no tengo problema, porque si me muero van a estar avisados enseguida. Pero digo, todo el día. Entonces vos te vas entreteniendo, y ¿en qué momento te quedas con vos mismo? ¿En qué momento sabés quién sos? ¿En qué momento pensás la vida? ¿En qué momento te encontrás para decir, qué sé yo, aunque se haga una oración, o medito, o me meto en mi oscuridad y después busco la luz? No tenés tiempo, te pasó la vida, tenés un velorio con todo el mundo sacando fotos al muerto, se terminó eso, y qué lindo velorio, y se terminó la vida. O sea, están haciendo una vida fútil, y yo no estoy en contra. Toda tecnología va a ser usada. La guerra tecnológica ya está en marcha, Yo no voy a opinar sobre qué tienen que hacer por los estados porque todavía no lo tengo claro. Y no es el camino la prohibición, el camino es la educación. ¿Está claro? El gran desafío es la educación. Este es el problema más urgente en todos lados. En todos lados. ¿Vos crees que todo esto que vos estás comentando está siendo funcional a cómo la gente está eligiendo dirigentes a lo largo del mundo? Exacto, a cómo se está configurando la política. No, y además esto es un relato, es una narrativa de derecha autoritaria que además crea miedo, sobre todo el miedo al otro, el desconocido, el inmigrante. Esto es lo contrario al humanismo. Viste que Trump llegó a decir que se comen los gatos y los perros. Sí. Bueno, se podría comer a alguien del Parlamento argentino. Pero comérsela, digo yo bien. No, sí. No aclaremos. No me dejen seguir con mi idea porque me voy. Empiezo el delirio de los 70. No. En una entrevista decías que Sarmiento y Roca fueron como los dos líderes en Argentina que tuvieron como un sueño y lo pudieron plasmar, ¿no? Sarmiento Roca no. Yo lo que dije... Desde la construcción de la nación... A ver, lo que dice Milei es una falsedad histórica absoluta. Él dice, yo soy un topo para destruir el Estado-Nación. Eso es lo que dice Rebord, el tipo que él se funda, yo lo di en clase, etcétera. Muy bien. El Estado es una asociación ilícita. En consecuencia, por eso es la falta de financiamiento de las universidades. Si no, vos no podés matar algo por ley, lo podés matar desfinanciándolo. Que es como decir a una persona, la matas de hambre. En consecuencia, él quiere hacer desaparecer el Estado y dice, tenemos que volver a 1880, pero está en un error histórico terrible. Porque el Estado-Nación se funda con Avellaneda cuando logran la ley de capital, la cesión de capital, porque no había capital siquiera. Segundo, primero está Sarmiento, ¿no? ¿Cómo es Sarmiento Avellaneda? Sarmiento no sueña, porque es un tipo cosmopolita, porque cree en la educación, y creo que ese principio hay que rescatarlo. No tenés que ver en Sarmiento si estás de acuerdo en todo el Facundo. No, lo que tenés que ver en Sarmiento es que dijo que solo ibas a entrar al mundo moderno si tenías educación. Y construyó una gran sociedad, no soñándonos, no soñó. Ahora el tema de civilización o barbarie, estas son cuestiones de época, ¿me entendés? Epocales. Sí. Hay que sacar lo esencial. Ahora, Roca es el que termina de formar el Estado Nacional cuando logra el unicato, los ministros. Yo no soy roquista, porque yo creo que la concepción del poder roquista es la concepción del poder irigoyenista y también del poder peronista. Y yo soy republicana. ¿Está claro? Orden y progreso. Ahora, pero que no me venga a decir que me van a rescatar a los fundadores de la patria como fundadores liberales,
que son liberales, pero que crearon el Estado Nacional. Pero si no hay mercado sin Estado. Sin Estado hay anomia, no hay mercado. Hay mafias. ¿Pero qué me está hablando? De que el mercado no falla. Entonces, ante tal falsificación histórica, yo trato de seguirlo en su discurso. Yo soy de Alem, de Aristóbulo del Valle. Yo no hubiera sido irigoyenista, ¿eh? No hubiera sido. ¿Cuál crees que es el Hubiera verdadero sido objetivo final? alvearista, ¿eh? Yo creo que soy un poco más como Lisandro de la Torre. A mí me dicen en Santa Fe los historiadores y gente que ha conocido a Lisandro ya muy grande, que yo soy lo más parecido a Lisandro de la Torre, en el sentido de que soy una liberal, en este caso soy cristiana, pero siempre fui una liberal humanista. Y el liberalismo nunca pasó solo por la cuestión económica, al contrario. El liberalismo pasó por un contrato social que diera derechos individuales. Y vos no podés reducir los derechos individuales a la propiedad, como lo hace Milei. Porque en realidad somos administradores de lo dado. Ya te digo que somos el río. ¿Qué vamos a ser? ¿Propietarios de un pedazo del río? Nunca lo sos. Somos administradores de lo dado. No, pero acá hay debates filosóficos. Sí. La verdad que hay una obsesión. Lilita, y ahí mencionaste una obsesión antihumanista, diría yo, de materialismo puro y duro, que yo ya no puedo escuchar. Porque si no hay otro, ¿quién hay? Si el otro no existe, ¿quién soy yo? Soy un monstruo, soy la nada misma. No hay ser humano sin el otro. Y en la imposibilidad que hay en este gobierno y en este presidente de reconocer al otro, hay un libro maravilloso que se llama Idénticos o Eliminados, de Todorov, que se llama La conquista de América o la cuestión del otro. Hay que volver a leerlo. Y el mundo va idénticos o eliminados. Si él va idénticos o eliminados, por eso unos son héroes y los otros son ratones. Yo soy una ratona, mira, con collar de perlas y con todo. Pero fíjense la alteración de la división de poderes. Nunca, ustedes me vieron alguna vez yendo al gobierno a hablar con el jefe de gabinete de Macri, pero, a ver, nunca fui, porque en la Constitución son los ministros los que van al Congreso. Son los ministros. Se tienen que sentar en los parlamentos, se tienen que sentar. Ahora, si los diputados se van corriendo en combi, yo me acuerdo que De la Rúa una vez nos invitó con la reforma laboral que yo voté en contra, hizo una, igual, lo mismo hacen todos, un asado en Olivos, ¿para qué? Para conocer a los diputados nacionales. Me acuerdo que salió en La Nación, lo pueden encontrar, debe ser el año 2000, y salió, yo no voy porque no soy, ¿cómo que? No tengo ropa y no soy tropa. ¿Cómo te vas a subir a una combi? Pero vos te das cuenta que vos degradás la función. Yo quiero que esto entiendan, cuando ustedes son parlamentarios, son parlamentarios. Cuando yo tenía, además, el liderazgo de una alianza, iba y hablaba en la chacra, no sé qué, en la quinta de Macri, pero no iba, solo fui en la derrota, solo fui en la derrota con mi hijo, que fue que salí y renuncié también a la Diputación Nacional, porque le dije que estaba vinculado Massa con el narcotráfico, yo no podía ser diputada con un presidente de Cámara al que yo había denunciado permanentemente, porque iba a estar de cuestión de privilegio en cuestión de privilegio, pero la verdad que esto no se hace. A ver, a mí se me han degradado amigos, pues yo tengo amigos en el radicalismo, tengo amigos en el PRO, pero ¿qué es esto? ¿No les da vergüenza? Perdónenme, no sé si son radicales, peronistas, lo que sea, pero hay que tener dignidad, y cuando vos tenés un cargo, aparte hay que tener dignidad personal, porque son las personas las que hacen a los cargos, y no los cargos a las personas. Cuidado, Cuidado que ser diputado, yo por eso puedo no tener cargo y me siguen reconociendo. Estos creen que porque tienen un cargo o porque tienen un privilegio, y lo otro, vos no podés deshonrar el cargo que te dieron. Pero ¿cómo es esto? Igual que Lorenzetti yendo a hablar con Karina y con... No, es una vergüenza histórica. Y a mí me ataca porque yo soy como una de las columnas del Parlamento, así decían los mozos, ¿entendés? Porque a mí me servían el café, ¿cómo se nota que sos de la casa? ¿Viste? Me atendían todo, diputada, ¿cómo están los mozos? Los que están, la gente que trabajó toda la vida. Y bueno, le dio los privilegios de ser la casa, nadie me podía tocar la banca. ¿Viste que yo estaba ahí abajo en ese barrio? El kirchnerismo me la corrió, pero me la corrió del lado izquierdo, entonces yo estaba al lado del
Tuco Moreno, de todos esos. Ay, cómo me divertí. Vos nombraste el concepto de anomia. O sea, no Sí. sé, seguro estás familiarizada con el concepto de anomia Sí. o boba de Carlos Nino. ¿Pero esa anomia viene No. dada desde la dirigencia o es algo que está como es parte de lo que es ser argentino? Anomia está en el mundo hoy, ¿eh? Hay anomía. El origen del mal. Espera que estoy... yo el tema de la anomia no lo estudié por Nino. Me parece que el tipo más claro incluso tiene un origen religioso. Es alguien que vive en Roma, en el lugar donde están los hijos de los curas, ¿cómo se llama? Ese lugar tan divino que está así como sería como Palermo en Roma. Ay, sí, que vamos a comer la costeleta y todo. Bueno, el bueno, ahora me va a salir. Es un lugar... El Trastevere, ¿no? El Trastevere. Ahí vive un filósofo de liberal de izquierda que se llama Agamben, que habló de los estados de excepción y que el mejor libro que escribió, muy corto, cuando renuncia a Benedicto, habla del origen del mal. Entonces ahí habla de que en realidad un Licurgo, es un teólogo que precede a San Agustín, define el mal como la anomía. Entre paréntesis, falta de ley. La falta de ley es el problema del mal. Y si vos lo invertís y estudiás la salida de Egipto, te vas a dar cuenta que no es que salieron para cualquier lado, es que si no se atenían a la ley no iban a ser libres. En consecuencia, la idea de Licurgo, que después la va a tomar San Agustín, la idea de la anomia es la idea del origen del mal, porque no hay ley estructural, es decir, no matarás, no usarás a los pobres, no mentirás. ¿Te das cuenta? Una ley estructural que permite que el otro exista. Lo de la anomia de Nino está más formado en la filosofía del derecho, cree en el constructivismo moral, es una visión más constructivista moral de filosofía del derecho. Pero yo creo que el libro que ustedes tendrían que leer es El estado de excepción de Ágame, que es un libro muy chico, porque se escribió hace muchos años, pero es lo que está pasando en el mundo. Todos quieren ser jefes de excepción, como la dictadura romana, digamos, de 6 meses. Y por el otro lado tendría que leer El origen del mal, porque es un libro muy chiquito que habla justamente de la ausencia de ley. Esta anomia es el origen del mal, ¿por qué? Porque divide, porque atomiza la humanidad, porque el otro pasa a ser un enemigo y no un amigo. Y esta, de la grieta, en la que yo no creí, ni cuando estaba el kirchnerismo, yo no formé parte de esa grieta, de hecho yo era amiga, la cámpora me decía de todo y yo los saludaba, porque eran chicos al final, ni formo parte de esta grieta espantosa de que vos sos o casta, y ¿qué son ellos? Ellos nacieron de un repollo, porque por lo que vi nunca aportaron a nada, ¿no? A los 50 años ya tenía todos los cargos, ya no, me quería jubilar. Así que, digo, ¿de dónde salen? ¿Del tarot? ¿Del espíritu de un perro? Digo, ¿de qué estamos hablando? No, lo digo, ya estoy a veces enojada porque ya corté el televisor, ¿entendieron? Porque hay cosas que son un atentado a la inteligencia. Y lo digo en nombre de otros, porque a mí ni me preocupa. A mí me dijo gorda y sucia durante 20 años Aníbal Fernández, ¿qué problema tengo? ¿Que sea rata? O que sea casta. Sí, es cierto, no tengo más relaciones porque tengo unos antecedentes clínicos terribles, punto. A mí no me toca ni yo me agravio, pero me parece que no se puede enlodar así a la gente, porque entonces eso habla mucho más de él que otra cosa, ¿eh? Vos podés estar en contra del sistema sin tener un lenguaje violento, guarango y melagómano. Y eso es una vía del autoritarismo. Yo la quiero denunciar, ya lo dije antes, que cuando se enojó, guarda, que este es el huevo de la serpiente. Bueno, la serpiente está creciendo. ¿Y cómo se retrotrae eso, por Ah, lo menos eso- desde la eso- política? eso Porque no se sé. perdió mucho esa capacidad. Eso no sé porque El huevo de la serpiente es una película de Bergman, ¿no? Sí. En el sentido de cómo en una sociedad anómica, como fue la alemana, porque había inflación, etcétera, de repente se desconocieron todos y eligieron a un psicópata resentido, humillado, violador, porque se acostaba con la sobrina que había venido a estudiar, resulta que quiso ser el imperio mundial. Entonces la pregunta sobre lo imposible que fue posible él retrataba una sociedad que no se sabe cómo, por estupidez,
Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, por simple incapacidad de pensar, por bronca acumulada, terminó legitimando autoritarios. Yo no sé cómo se desarrolla esto, pero no es que digo que va a ser eso, no creo que le dé para eso, ¿no? Creo que la sociedad argentina tiene recursos todavía genéticos culturales, pero es lo mismo que Trump, ¿no? El huevo de la serpiente está plantado en el mundo. El avance del autoritarismo creciente es la pérdida de libertad de millones de seres humanos y la imposibilidad de salir de la pobreza. Y lamentablemente la gente cuando tiene miedo quiere que alguien lo mande. Quiere un macho cruel. Cuanto más macho y más cruel, mejor. Laberintos de la soledad de Octavio Paz. Entre comillas pongo así. Para leer. Claro, Me está mandando un montón de cuando tareas para leer. habla del espíritu mexicano, habla del macho cruel. El macho cruel es la figura del presidente que quiere México. Bueno, el último es macho cruel también, a su estilo, porque ya está un poco cagá. Pero bueno, México necesitaba esas cosas yo creo que es uno de los mejores ensayos, un gran poeta, Octavio Paz, pero ese ensayo lo tienen que leer, también es corto. Todo lo que les recomiendo es corto, porque viste que ahora no se aguanta. Y Chuján también es corto. El otro día estaba hablando del tema del tiempo, tiene uno y tiene uno sobre la belleza, ¿eh? El coreano, decís. No es coreano, sí, Sí, pero tiene uno sobre el estudia poder, como- en la Universidad de Berlín. Todo tiene, ¿eh? Lo que pasa es que repite mucho, pero lo bueno que tiene es que son muchos textos, y entonces me parece que la lectura corta, siempre me gustó la lectura corta, porque creo que en un gran libro, las grandes obras maestras no tienen más de 100 páginas, ¿eh? Yo creo que todo lo que puede decir un hombre o una mujer está en 100 páginas, y después todo lo es adorno, se vuelve novela, se vuelve cuento, y hay alguna poesía que a lo mejor en solo un poema te describe una identidad, como es, por ejemplo, el de Borges, el de Yo Narciso de la Prida, cuya voz, el poema conjetural, cuya voz declaró: la independencia a cielo abierto, yaceré entre ciénagas, al fin me encuentro con mi destino latinoamericano. Cuando vemos el enfrentamiento, no acá, sino en otros lugares, en Bolivia, por ejemplo, entre propios, ¿no? Cuando estamos viendo Venezuela y todo, vos decís, mirá cómo finalmente esa identidad terrible nos atrapa. ¿Vos creés que volvió a aparecer algún liderazgo así que tenga como un sueño para Argentina y que pueda como aunar? Yo creo que el sueño es de una nación. Creo que la idea está plantada: la república, la educación, el contrato moral. Pero Ahora, me parece que no se ponen ni de acuerdo en eso en algunos. no, yo creo que sí. Lo que pasa es que se apartan del contrato. Yo creo en eso, ¿no? Yo creo que ese sueño es el sueño, además de nuestra identidad. Pero no va a ser este gobierno. Sos muy contractualista. ¿Vos creés que el contrato es fijo o se tiene que ir actualizando? Lo moral es fijo, la amistad, la decencia, ¿entendés? La honestidad de palabra, etcétera. Esto es fijo porque son los fundamentos del diálogo. El otro puede ser cambiante, pero hay cosas que no se cambian. No usarás al otro, no matarás, no lo humillarás. La cuestión del otro es central en ese contrato. Todo lo demás puede cambiar. Puede cambiar los tipos de economía. O sea, por eso soy muy liberal de origen, ¿entendieron? Ahora, vos podés ser liberal social. Keynes, miren, vamos a hablar bien del estado de bienestar, que fue el mejor momento de la humanidad en toda su historia. El estado de bienestar surge en Europa después de una guerra devastadora y donde casi 45 millones, o por lo menos 25 en Europa, estaban muertos. Y surge además de una idea americana, que es poner el plan Marshall. Esto es así. Y de políticas sociales universales, si no podían hacer de otro lugar. Ahí el desarrollo, fíjense, tomen Alemania, que proviene de ese impulso, más la educación, más la economía, más los universales sociales como la educación pública, que sigue siendo el 80%, construyeron un estado de bienestar. Ahora, esos, ¿por qué querían? ¿Por qué Keynes inventó esto? Y porque no iba a haber dinero si no había consumo. Es lo que nos va a llevar este hombre. Sin dinero no va a haber consumo. Sin consumo
va a haber clases medias exterminadas, que son los cuentapropistas, que son los mayores, y las pymes, punto. Entonces, hay un momento en que eso no quiere decir que tengas déficit fiscal, podés no tener déficit fiscal, pero tenés que tener un desarrollo del mercado ligado a la educación, ligado al consumo de la belleza, de lo sustancial, de un montón de cosas, porque si no, si no hay demanda, punto. Nos quedamos todos paralizados. Entonces, yo no soy en lo económico, no soy una especialista en lo económico. Digo esto que lo decida cada... Pero lo primero que tenemos que decir los argentinos si queremos ser decentes. Creo que esto no está resuelto a nivel de la Argentina, no de la política. Como dice Ortega y Gasset, nosotros, la política es la piel de un cuerpo y ese cuerpo es la nación. Entonces, cuando la piel está llena de erupciones, es porque el cuerpo está enfermo. Y nosotros no necesitamos enfermos, porque como estamos enfermos, necesitamos sanos mentalmente. ¿Está? Y nosotros en vez de elegir sanos, elegimos enfermos como nosotros. Entonces, no sé, es una decisión propia de... Yo creo en la razón, ¿no? Pero básicamente creo en Dios. Como tengo esa fe inquebrantable, decidí que la muerte me encuentre luchando por esa causa. Pero la causa no es mía, ¿eh? La causa, y ahora lo mando, como no puedo ir al Senado por lo del hijo y todo, y lo denuncié tantas veces, lo mando a San Miguel Arcángel. Esto es lo más que encontré. El otro día encontré en YouTube una oración a San Miguel Arcángel. Mira que yo no leo, no estoy con los ángeles Arcángel. Pero yo dije, bueno, San Miguel ahí en el Apocalipsis es el tipo que lucha contra el mal, ¿viste? Mientras secuestran a la mujer, no sé qué. Yo lo mando. Y la verdad que salió, porque le dije que rechacen los fondos de la CIDE, porque eran los fondos para el Caputo, para hacer, bueno, y lo hice llamar a Macri y conseguí eso. Y después en el Senado, ¿a quién lo mandé? A San Miguel Arcángel. Y la verdad es que el primer rechazo de un DNU, San Miguel se portó bárbaro. Lo otro que le dije, empantanemos el hijo. Y se empantanó el hijo. También, por supuesto, no solo trabaja Marquín Arcángel, sino que hago algunos llamados, hagamos algunas votaciones. Pero te juro que esto me está funcionando bárbaro. En esto que vos comentabas al principio de este deber que vos y lo sentías de los, que tenía... Y lo de los jubilados, el 8% va a salir por presupuesto. No se equivoquen, va a salir por presupuesto. Porque la vergüenza de los propios diputados que estuvieron en el veto va a salir por presupuesto. Yo no vamos a secar, porque ese proyecto es nuestro. ¿Y saben por qué no salió? Porque no asistieron los radicales y los del PRO. Porque esto fue en febrero, en marzo. Fue la primera sesión especial. Después los radicales tomaron el proyecto por la vergüenza que pasó, que nos bajaron. Porque ahí Rodríguez de Laredo quería estar pegadísimo y el PRO pegadísimos al presidente electo. Digamos la verdad. Digamos la verdad, chicos. Si quieren hablar, y les hablo a los chicos que vienen del radicalismo, díganle a sus dirigentes que no es cuestión de hablar de Alem, es ser Alem. No es cuestión de hablar de Perón, por ejemplo, es ser Perón. No es cuestión de llenarse la boca de Evita, sino tener ese sentido de Evita que tuvo con la casa. Dijo, ninguna casa social de planes sociales puede ser en la que yo no viviría. Entonces, sean los ejemplos que ustedes tomaron. Sean. No me vengan en los discursos a hablar de Alem, de esto, de lo otro, si yo los vi votar los plenos poderes a todos. A mí no me engaña nadie. Ni el peronismo, ni el radicalismo, porque votan en bloque. No me engaña la izquierda, porque Zamora, en la izquierda, por celos con Patricia Walsh, que era autora de Nulidad de Obediencia de Vida, junto con una diputada nuestra. Éramos 17 los que bajábamos. Una vez no nos dio quórum, no nos dio las mayorías, el quórum, en el tema de la Corte y en el tema de nulidad. Se retiró de celos con otra izquierda. Por eso me encanta, porque uno sabe la historia, uno los vio. Vos tenés tipos como Pichetto, yo estoy en las antípodas del pensamiento de Pichetto. Siempre le digo, por favor, no me hable de los inmigrantes, porque yo los adoro y los amo, los paraguayos, uruguayos, son todos nuestros hermanos, y por ahí se calla, pero por ahí él era muy de derecha. Pero es un tipo que siempre fue oficialista. Siempre. Él jugó para la siempre oficialista. Y yo siempre
creía que las convicciones, que un adulto moral es cuando la convicción se mantiene en la responsabilidad y que a veces uno tiene que ceder, pero en muy pocas oportunidades y solo por un mal terrible, como en mi caso podía ser una dictadura al estilo Venezuela. Y transitoriamente, porque el acuerdo que yo hice con Macri es seguir denunciando, seguir acusando la corrupción, etc. Entonces, pero por ejemplo, nosotros somos amigos políticos, podemos hablar, juntos firmamos el dictamen de Consejo de la Magistratura, es un hombre que cumple la palabra, yo cumplo la palabra, ¿entendieron? El tema es, esa es la amistad política, cumplir la palabra, además la diferencia, yo me acuerdo muchas discusiones donde todo el diálogo de la diferencia enriquece el diálogo, enriquece el debate, enriquece todo, se arma un lío. Yo los armaba con mis alumnos en la facultad, maravilloso. Si no hay diferencia, no hay belleza. ¿Y en qué rol te ves más adelante? ¿Te ves ¿Qué sé volviendo yo? a presentarte? ¿Qué rol le ves a la coalición? En esto que decís de esta responsabilidad que vos siempre sentiste. Y si yo decido interiormente que tengo que ser candidata a senadora por la capital, lo voy a hacer. Pero depende si estoy de moda o no. ¿Está claro? Porque tampoco es que estoy muy convencida de que yo sea votada por mi coherencia, por mi formación intelectual. No, yo para eso ya gané los concursos en la universidad. Depende, por eso si estoy de moda y la gente dice, no, tenemos el contrato moral, tenemos que tener un referente que no se quiebre, pero también puedo decir, no, vamos a votarlo a qué sé yo, por ejemplo, el vocero del presidente, viste que es un poco un papelón, pero bueno, le puede gustar y puede ganar. La democracia es una cuestión no es de mérito, ¿eh? Por eso tiene que ser compensada por la República. En la República se exige el mérito, pero la democracia es arbitraria. Entonces hay que tener agallas para someterse a la voluntad popular, que es lo que a mí me pasa y le digo mucho a periodistas, funcionarios, etc. Guarda que hay que encabezar listas, ¿eh? Y estar dispuesto a asumir derrotas. A mí me encanta. Ahora, si me preguntas qué me gusta más, la victoria o la derrota, te digo la derrota. Porque ganaste muchas veces. Sí, no, porque en la victoria están todos los chupamedias. En cambio, este partido se forjó y se hizo núcleo, se hizo inoxidable de los que quedaron en las derrotas. Por eso no se mueve. Aunque sea pequeño, aunque no tenga recursos, no se mueve porque se forjó como acero en la derrota. En cambio, los que están acostumbrados a la victoria se deprimen con la derrota y entonces parecen unos náufragos ahí que no saben qué hacer de sus vidas y se terminó todo. No. La derrota es el gran aprendizaje de la política. Acordate, Mitterrand perdió tantas elecciones. Y De Gaulle, yo lo quiero admitir, pero admiro a De Gaulle, un día que llamó por una votación, después de mayo del 68, gana. Pero después ya manda una reforma constitucional, porque él mismo se da cuenta que ya el pueblo no lo quiere, y pierde y se va a su casa, y pide ser enterrado como un ciudadano común, De Gaulle. De Gaulle. Y Churchill gobernaba desde la cama y desde el Churchill es lo más. Luis XIV también. Y yo atiendo el estudio desde la cama con un anotador y voy derivando los casos y todo. Y ese sí sería un sueño que capaz que no pueda cumplir. Si un día tuviera que ser presidente de la Argentina, me encantaría tener una cama en la Casa Rosada y tener 90 años y de ahí dirigir todo. Porque yo vivo ahí. Ese es mi lugar en el mundo. Hablaste en una entrevista de que ahí te relajás, pensás. Porque ahí pienso. Y además no puedo estar tanto tiempo sentada, así que esto ya se va cerrando, ¿no? Si no me acuesto allá y seguimos. Nosotros tenemos. Por eso tengo muchos Hacemos divanes. cambio de escenario, como Por los eso, almuerzos de Mirta. por eso tenemos divanes, ¿viste? Porque yo me canso de estar sentada. ¿Vos crees que puede reelegir Milei? ¿Y podemos terminar con eso? No sé. La guerra tecnológica mundial empezó en el mundo, no se sabe. Yo estoy mirando más el mundo que esto. No creo en este plan económico. Me parece muy parecido al de Martínez de Oz. Me parece muy parecido que terminó con gran parte de la industria nacional. Fue un momento creo que él quiere el dólar barato para las elecciones, es decir, que puede ganar con dólar barato, como fue dólar barato también en los 90 y se compraban todos en Miami en el dólar de Martínez de Oz. Pero después vino Sigod y dijo no voy a tocar el dólar y vino una devaluación terrible.
creo que ellos podrían salir del cepo en un momento donde no hay demanda, pero quieren mantener el dólar bajo. Esa es la cabeza de él, como cual es un dirigismo antiliberal. Yo nunca vi alguien que se diga liberal o ultralibertario que no quiere el Estado y que me fije el dólar. Y además creo que es todo a costa del campo. Vamos a ver qué hacen con el campo, porque seguramente van a hacer un dólar diferencial, porque hoy los agricultores van a tener que subir retenciones. Esa plata, digo, todo es a costa del campo acá. En cambio, todo es en beneficio de las mineras, todo es en beneficio de los señores Techina, Unequian, etc. Pero es a costa también de lo que genera vida y consumo en las pequeñas y grandes ciudades. Pero el campo está enamorado de Milei. Sí. O sea que los van a fundir y ellos van a estar contentos, porque ya nos pasó en los 90. Y después vinieron los remates y yo andaba con las mujeres parando los remates en la Argentina cuando asumí como diputada. Pero la verdad que este presupuesto está sobre el campo, sobre el impuesto al cheque, sobre el campo y sobre ganancias de la clase media. ¿Y el libertarismo dónde está? Se perdió. El consejo para los jóvenes del CIAS, ¿podemos cerrar con eso? ¿Y yo qué les voy a dar consejo? No, lo que nos dijiste antes en el sillón, de lo de ser amigos, del riesgo de ser amigos. Eso te gusta. Puede ser un buen... Claro, que uno, si no que uno tiene que ser muy amigo, pero tienes que saber siempre que esto no significa ser cómplice de la conducta del otro. Es decir, que en la disputa política, si es necesario denunciar y puede tocar a tu amigo, lo lamento. Esas son las bases de una amistad política, es decir, que no haya complicidad. Porque los peores problemas que surgieron, por ejemplo, en grupos como los masones, fue que la incorporación significaba una protección. Entonces, en algunas masonerías, ¿no? En la masonería argentina, por ejemplo, la logia Roque Pérez es así. El hijo pertenece a esa logia, que la maneja Caradocián, no sé cómo se llama el textil, y que era la vieja logia de Carlos Pedro de la Quier. Entonces, guarda con que las familias no promuevan una especie de el buen trato, el buen diálogo que impida que el contrato de decencia se cumpla. Esto tiene que estar acordado y fuera. Es como cuando yo hice el acuerdo con Macri. Yo le dije, acá sigue la lucha contra la corrupción, yo voy a denunciar a cualquier funcionario, está claro. Lo mismo me pasó en el radicalismo, porque nadie denuncia, Si ustedes ven ahora, salvo algunas, todas las denuncias fueron nuestras, porque en general yo creo y veo, por eso discutí tanto la formación de RAP, que de tanto hacerse amigos, en realidad se produce una transversalidad que termina en algunos acuerdos por abajo, que no son buenos, si el objetivo no es el bien común, sino la corrupción. ¿No? Bueno, Lilita, la verdad que te queremos agradecer el No, tiempo al que nos contrario. dedicaste, por invitarnos a tu casa. Sí. No, y sí. por En la todo cama esto. lo hubiera atendido, pero nos hubieran matado en todos lados. Pero Yo creo que la próxima puede la ser. próxima Sí, puede sí, la ser. segunda. Yo a la próxima los invito ahí, ustedes ponen el micrófono y charlamos Y ahora. nos quedamos. Ahí está Muchas la gracias. resurrección. No, y un beso al cura. Le mandamos. Vamos. Está viejo, me parece ya, porque hace mucho que no lo veo, pero mándenle un beso. Le mandamos un fuerte abrazo a tu casa. Listo. Muchas gracias.